Cuando el Sagrado Corán dice ayunar como los que os precedieron, ¿quién son ellos? A ver, entendamos desde la base porque es un error muy común. Muchas personas creen que el ayuno empezó con el profeta Muhammad y Sagrado Corán. Pues lo siento decir, no es así. Os lo digo a los musulmanes, a los no musulmanes, a la gente del libro. Ni ayuno empezó con profeta, ni profeta Muhammad es el fundador del Islam, y menos Corán es un nuevo libro. Sagrado Corán es el último testamento, es la confirmación de anteriores libros sagrados divinos. Y Islam no inició con profeta Muhammad. Islam está desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y por último profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con ellos. Y el ayuno no es algo nuevo, más bien entra en la categoría y es la tradición sunna religiosa de todos los profetas. Y matizo, la sunna es muqaddam al Corán, es decir, que está antes del Sagrado Corán. Todos los profetas rezaban, creían en un único creador, Dios soberano, y llamaban a los demás también. Pagaban a tributo de zakat y después del profeta Abraham hacían la peregrinación. Todos los profetas ayunaban y correspondientes comunidades. Estaba la tradición religiosa presente, aunque tuviera innovaciones. Hasta los incrédulos de Mecca hacían peregrinación en la misma tradición abrahámica, aunque fuera con muchas innovaciones y sobre todo con mucho politeísmo. Y muchos compañeros del profeta rezaban, incluso hacían la peregrinación antes de que le llegara el mensaje del profeta Muhammad. E incluso el profeta Muhammad también rezaba y hacía la peregrinación antes de que le llegara la primera revelación, ya que todos ellos venían de la tradición abrahámica. Así que esto no era nada nuevo. Y el profeta Muhammad, siendo último mensajero y su mensaje universal hasta el día del juicio final, es dar continuidad al mismo mensaje divino anterior de todos los profetas. Respecto a los cristianos y judíos, son sectas, grupos que surgieron después de la marcha de los profetas. Después de que le llegara el mensaje original, se dividieron. Igual que cuando el profeta Muhammad fallece, surgen grupos, sectas, hasta el día de hoy siguen surgiendo. Salafistas, Deobandí, Brelvi, Sufi, chiitas, sunitas, etcétera, etcétera. Y el profeta Muhammad, aparte de transmitir la revelación del Sagrado Corán, lo que hace es dar continuidad a la sunna, ya que había muchas innovaciones después de su renovación, extensión, corrección y adiciones establecido como religión entre los musulmanes, entre la comunidad, y está presente. Es algo práctico. Y respecto a los que nos precedieron, son los profetas y comunidades anteriores. Os lo expondré desde las anteriores escrituras sagradas. Y además, Sagrado Corán, cuando menciona ayuno, no habla como si fuera algo nuevo. Al revés, está hablando de forma natural, de forma algo como si fuera algo reconocido. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyama kama kutiba alal ladina min qablikum. Oh creyentes, se les prescribe el ayuno igual que fue prescrito a quienes les precedieron, con el propósito de la'allakum tattaqun, para que alcancen la piedad, siendo obedientes. Al igual que la oración, el ayuno también es un antiguo ritual del culto. En los versículos citados del Sagrado Corán anteriormente, se menciona claramente que el ayuno se ha hecho obligatorio para los musulmanes, tal como se hizo para los pueblos anteriores. En consecuencia, esta es una realidad que como ritual de adoración que entrena y disciplina el alma ha existido en diversas formas en todas las religiones. Las civilizaciones de Nínive y Babilonia son muy antiguas y una vez que estos lugares fueron habitados por los asirios, el profeta Jonás, la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, fue enviado a ellos. Inicialmente estas personas rechazaron al profeta Jonás, la paz con él, pero luego profesaron fe en él. En esta ocasión, su arrepentimiento y regreso ha sido mencionado en la Biblia, en el capítulo de Jonás, con las siguientes palabras. Son palabras muy claras. Los ninavitas
creyeron en Dios soberano, declararon ayuno, y todos, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, dijo y se despojó de sus vestiduras reales, y se cubrió de cilicio y se sentó en el polvo. Entonces emitió una proclamación en Nínive: por el decreto del rey y sus nobles, ningún hombre o bestia, manada o rebaño probará nada, no les dejes ni comer ni beber, pero que hombres y animales se cubran de cilicio, que todos llamen urgentemente a Dios Todopoderoso, que abandonen sus malos caminos y su violencia. En la Arabia de la época preislámica, el ayuno era un ritual de adoración bien conocido, como os le he mencionado antes. La mera existencia de la palabra saum en árabe es evidencia suficiente para demostrar que los árabes eran plenamente conscientes de ello, ya que venían de la tradición abrahámica. Dr. Jawad Ali escribe en su libro de historia algunas narraciones y menciona que los Quraysh solían ayunar el día de Ashura. En este día se reunían, celebraban el Eid y envolverían la Kaaba, la casa sagrada. Según los historiadores, ayunaron ese día para expiar un pecado que habían cometido en los días de Yaheliya, un pecado cuya carga pesaba sobre ellos. Ellos ayunarían en este día para expresar su gratitud a Dios Todopoderoso por salvarlos de las malas consecuencias de este pecado. Se menciona en ciertas narraciones que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también ayunaría en este día antes de su profecía. Otra razón que los historiadores han citado para ayuno observado por los Quraysh es que cuando una vez fueron golpeados por el hambre, el Todopoderoso Dios Altísimo, misericordioso y compasivo los rescató de ella, y para mostrarles su gratitud comenzaron a observar este ayuno. En la Sharia de Dios Altísimo, de la gente del libro también, el ayuno es un ritual de adoración común. La Biblia menciona ayunos en varios lugares y además de usar estas palabras ha usado ciertas otras expresiones como para entristecerse a sí mismo, abnegación, es decir, sacrificar o renunciar a los deseos o intereses, para connotar. Os expongo unos ejemplos, ciertos ejemplos de ellos desde la Biblia. Está registrado en el libro de Éxodo. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Moisés, la paz con él, estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto. Es decir, cuando llegaron los 10 mandamientos. En el libro de Levítico dice: este será para vosotros una ordenanza duradera. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, os entristeceréis y no haréis obra alguna, sea el natural o el extranjero que habite entre vosotros, porque en este día se hará expiación para vosotros, para limpiarlos. Ustedes entonces delante del Señor Todopoderoso, uno y único, seréis limpios de todos vuestros pecados. Es sábado de reposo y debéis de entristeceros, es una ordenanza duradera. En el capítulo de Jueces dice: entonces los israelitas, todo el pueblo, subieron a Betel y se sentaron ahí llorando delante del Señor misericordioso y compasivo eterno. Ayunaron aquel día hasta la tarde y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz al Señor Altísimo. En el libro Samuel dice: hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde
por Saúl y su hijo Jonatán, y por el ejército de Jehová y la casa de Israel, porque habían caído a espadas. Esto lo dice en Samuel. Y además David rogó al Dios Altísimo por el niño, ayunó y entró en su casa y pasó la noche acostado en el suelo. Eso también está registrado. En el libro de Nehemías dice: el día 24 del mismo mes los israelitas se reunieron en ayunas, se vistieron de cilicio y se cubrieron la cabeza con el polvo. Los descendientes de israelitas se habían separado de todos los extranjeros, se pararon en sus lugares y confesaron sus pecados y las maldades de sus padres. En otro libro, en el Salmos, dice: sin embargo, cuando estaban enfermos, me vestí de cilicio y me humillé en ayuno. Cuando mis oraciones, dice oraciones, volvieron a mí sin respuesta. También está registrado en Jeremías: así que vas a la casa del Señor Altísimo en un día de ayuno y lees a la gente el rollo las palabras del Señor Todopoderoso, uno y único, que escribiste como te dicté. Está registrado en el Joel, dice: grande es el día de Jehová, es terrible, ¿quién puede soportarlo? Ahora mismo, dice el Señor soberano: volveos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Vuélvanse al Señor, a su Dios Altísimo, porque Él es clemente y compasivo eterno, lento para la ira y grande en amor, y se arrepienten de enviar la calamidad. También está registrado en Zacarías: otra vez vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso, uno y único. Así dice el Señor Todopoderoso, uno y único: los ayunos del cuarto, quinto, séptimo y décimo mes serán ocasiones de gozo y alegría y fiestas felices para Judá. Ama pues la verdad y la paz. Está registrado en Mateo: cuando ayunéis, no os pongáis sombríos como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Les digo la verdad, han recibido su recompensa en su totalidad. Pero cuando ayunéis, poned aceite en vuestras cabezas y lavad vuestros rostros, para que no sean manifiesto a los hombres que estéis ayunando, sino solo a vuestro Padre, es decir, Dios Altísimo, que está oculto, y vuestro Padre que ve lo que se hace También está registrado en el libro de Hechos: mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que os he llamado. Después de haber ayunado y orado, los impusieron las manos y lo despidieron. Esta es una breve historia del ritual de ayuno. Es evidente que a partir de esta descripción general, que al igual que la oración, el ayuno también era bien conocido por los árabes. Eran plenamente conscientes de sus estatus religiosos y sus detalles, a saber, sus límites y todo lo respecto. En consecuencia, cuando el Corán les ordena ayunar, estos límites no les eran desconocidos para nada. De hecho, las palabras en las que se les dio esta directiva muestran que deberían observarlo como un ritual obligatorio, que conocían como una era antiguo ritual y una antigua sunna, tradición religiosa de todos los profetas. El profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, la paz con ellos, ayunaron sobre esta misma base, y los musulmanes después de ellos siguen esta práctica generación tras generación. Visto así, la fuente del ayuno también es el consenso y el tuatr, perpetuación práctica de los musulmanes. Lo único que hizo el Sagrado Corán fue hacer el ayuno un ritual obligatorio, estipularlo, ciertos principios de indulgencia para los enfermos y para los viajeros y todo lo relacionado con ellos.
que cuando tengan una circunstancia grave y para responder a ciertas preguntas que plantearon los musulmanes con respecto al ayuno. Así es como debemos de transmitir a los demás el mensaje con toda base para que todo esté claro en todo momento.